En este vídeo vamos a elaborar una crema realmente especial. Te guiaré paso a paso para que logres esa textura perfecta, sedosa y firme que hace que esta crema sea tan única. Además te enseñaré cómo teñirla con colorantes en gel para personalizar tus creaciones y te mostraré cómo recuperar su textura suave y cremosa si se enfría demasiado. Para esta receta utilizo ingredientes sencillos, económicos y al alcance de todos. Esta crema tiene una textura suave, firme y sedosa. Su consistencia es estable, lo que permite que los rosetones y otros detalles decorativos se mantengan en su lugar sin desmoronarse ni perder la forma. Esta crema se puede utilizar como relleno en macarons y tartas, proporcionando un sabor dulce y una textura deliciosa. Puede ser usada como base para hacer trufas o bombones, proporcionando una textura rica y cremosa en el interior. La butter ganache mantiene su firmeza sin estar congelada, solo refrigerada. Puedes observar cómo los rosetones y decoraciones no se desmoronan ni se desplazan cuando gires el plato. Esta estabilidad es una prueba de su consistencia bien equilibrada. La butter ganache se maneja muy bien con una manga pastelera. Su textura permite una aplicación precisa y controlada, ideal para decoraciones detalladas y elegantes. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Coloca 300 gramos de chocolate blanco de tu elección en un recipiente resistente al calor. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Añade 150 ml de nata, crema para batir, al bol con el chocolate. Coloca el bol con el chocolate y la nata dentro de una cazuela con agua tibia. Lleva la cazuela a la estufa y calienta a fuego bajo hasta que el chocolate esté casi derretido y se mezcle bien con la nata. Como alternativa, también puedes derretir el chocolate y la nata a baño María en el microondas, calentando en intervalos cortos de 30 segundos y removiendo bien entre cada intervalo para evitar que el chocolate se queme. Una vez que el chocolate y la nata estén completamente derretidos y bien mezclados, cubre la superficie de la mezcla con un plástico transparente, asegurándote que el plástico toque directamente el chocolate. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que la mezcla esté tibia pero no completamente fría. La mezcla debe tener una textura similar a la miel. Transfiérela a un cuenco donde la batirás y añade 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Bate la mezcla a velocidad media hasta que adquiera una textura cremosa y homogénea. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Asegúrate de repasar con una espátula para recoger cualquier trozo de mantequilla que pueda haberse quedado en los laterales del cuenco. Bate a velocidad alta hasta conseguir una crema perfecta, suave y sedosa. La mezcla debe adquirir una textura ligera y homogénea, ideal para decorar y rellenar tus postres. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y me dejas un comentario. Ahora pasa la crema a una manga pastelera equipada con una boquilla. Yo utilizo la boquilla grande 1E. También mira mis otros vídeos, es muy importante para el crecimiento del canal. Verás que bien se marca y lo firme que queda esta deliciosa crema, perfecta para decorar tus postres con detalles elegantes y precisos. Esta crema puede conservarse en la nevera hasta una semana. Antes de usarla, déjala reposar a temperatura ambiente para que recupere su textura suave.
Si es necesario, bátela ligeramente para devolverle su consistencia cremosa. La butter ganache puede congelarse hasta durante 2 o 3 meses. Envuelve el recipiente hermético con papel film adicional para evitar quemaduras por congelación. Para usarla, descongélala en la nevera durante la noche y luego a temperatura ambiente. Si la textura se ha alterado, bátela nuevamente para que se recupere su suavidad. A continuación, quiero mostrarte la firmeza de esta crema. Es increíble. Observa cómo se sostiene, lo firme que es. Las rosetas se han formado perfectamente con esta hermosa boquilla. Cabe mencionar que esta crema solo ha sido refrigerada, no congelada. Gracias a su alto contenido de chocolate y mantequilla, se endurece rápidamente al refrigerarse. Si prefieres una crema completamente sin azúcar, puedes usar chocolate blanco sin azúcar. Aquí te muestro cómo está la crema después de 2 días en la nevera sin cubrirla. La guardé exactamente como la ves. Voy a tomar una parte de la crema, unos cuantos rosetones, y los llevaré al microondas por unos segundos, muy poco tiempo, solo lo necesario para ablandar la crema y luego mezclarla con una espátula. Otra opción es ablandar la crema al baño María. Hazlo de poco a poco, ya sea con pequeñas cantidades o con toda la crema, pero siempre cuidando que no se derrita en exceso. Teñí la crema de color amarillo limón añadiendo una cantidad generosa. De esta manera podrás ver que la crema mantiene su textura sin alterarse. Mezclo bien y lo reservo por ahora. A continuación, tomo otra porción de crema y la dejo unos segundos más en el microondas para mostrarte cómo queda de líquida si se calienta demasiado, por si te ocurre lo mismo y cómo solucionarlo. Mezclo bien y la dejo reposar hasta que alcance la temperatura ambiente. Luego continúo trabajando con otras porciones pequeñas y las tiño en varios colores. Vuelvo a mezclar la crema que anteriormente estaba más líquida, a la cual le añadí un poco más de crema firme para mejorar su consistencia. Después de mezclar bien, también le añado una cantidad generosa de colorante en gel de color azul. Dependiendo del tono de color que estás buscando, puedes añadir una cantidad generosa como yo o solo un poco de colorante. Preparo las boquillas que voy a utilizar para mostrarte la textura que debe tener la crema y selecciono 5 boquillas grandes del número 1E.
Si trabajas en repostería o elaboras tartas con frecuencia, tener varias boquillas del mismo tamaño te facilita mucho el trabajo. Hoy en día tenemos la suerte de poder acceder y comprar boquillas a precios muy asequibles en varias plataformas como Temu. Esto es especialmente útil al decorar tartas como las de tipo unicornio o las tartas vintage, que están muy de moda hoy en día, donde necesitas tener varias boquillas listas con diferentes colores de crema. Preparo cada boquilla con su respectiva manga pastelera y les añado la crema a cada una. Aquí te hago la demostración como siempre en mis tutoriales para que puedas ver la textura perfecta y firme que tiene esta crema, igual que hace 2 días cuando estaba recién elaborada. Espero haberme explicado bien y que mis consejos te ayuden a la hora de preparar esta crema, teñirla y decorar con ella. Usaremos chocolate sucedáneo, nata ambiente de puratos, nata vegetal con un 38% de materia grasa y mantequilla sin sal. Estos 3 ingredientes te permitirán crear una ganache extra firme, resistente y perfecta para cualquier clima. También tienes la opción de usar chocolate blanco de mejor calidad, chocolate con leche o chocolate negro junto con la nata de origen animal. Si decides usar chocolate con leche o chocolate negro, es importante ajustar las cantidades para obtener la textura deseada. Para lograr la textura firme y sedosa de la butter ganache extra firme utilizando diferentes tipos de chocolate, es importante ajustar las proporciones, ya que el contenido de cacao y la consistencia varían entre el chocolate blanco, el chocolate con leche y el chocolate negro. En la descripción del vídeo te dejaré las cantidades necesarias para cada tipo de chocolate para que puedas adaptarlas y obtener siempre la textura perfecta. Con esta crema puedes hacer rosas, rufles, decoraciones tipo canasta o incluso flores utilizando boquillas muy grandes como la que te muestro a continuación. Vuelvo a usar la misma crema, la reúno toda en la misma manga pastelera y te enseño cómo podrías decorar cupcakes con una sola aplicación. Estas boquillas se suelen utilizar para elaborar flores de zefir. En mi canal encontrarás varios tutoriales paso a paso. Muchas gracias por ver este tutorial, por compartirlo, por suscribirte a mi canal y por tus amables y motivadores comentarios. Gracias y hasta pronto.